Mucho después de medianoche alcanzó a ver las torres y agujas de Princeton, una luz tardía aquí y allí, y de repente, de la clara oscuridad surgió el tañido de las campanas. Continuó como un sueño interminable, el espíritu del pasado que alimentaba nuevas generaciones, la escogida juventud de un mundo trastornado e incorregible, que aún se nutría románticamente de los errores y semiolvidados sueños de políticos y poetas muertos. Una nueva generación que lanzaba viejos gritos, que aprendía viejos credos, a través de un ensueño de largos días y noches, destinada a la postre a enfrentarse con ese sucio torbellino gris para obedecer al amor y al orgullo. Una nueva generación destinada más que la última al miedo, a la pobreza y a la adoración del éxito, crecida sobre un montón de dioses muertos, guerras terminadas, creencias pulverizadas. Este es uno de los últimos párrafos, pero no el último ni el penúltimo párrafo, de A este lado del paraíso de Scott Fitzgerald. La secuencia, pues es, digamos, la gran puesta en crisis de todo aquello en lo que cree Amory Blaine, su personaje principal, su protagonista, un hombre que ha sido estudiante en la Universidad de Princeton, que ha perseguido el éxito, que ha perseguido la belleza de las formas de la sociedad, la belleza de las mujeres, y que sin embargo se descubre de pronto vacío, se descubre ayuno de amor, se descubre ayuno de éxito y sobre todo se descubre ayuno de sí mismo. En el último capítulo de esta, la primera novela de Scott Fitzgerald, Amory Blaine regresa a la Universidad de Princeton en la noche, contempla el campus, tiene esta y otras reflexiones sobre su propio devenir. Y entonces, ya en los últimos dos párrafos, que son en realidad dos líneas con que clausura esta novela, Scott Fitzgerald, Amory Blaine extendió los brazos hacia un cielo cristalino y radiante. Me conozco, se lamentó, pero eso es todo. En efecto, lo único que había podido lograr Amory Blaine en la Universidad de Princeton, en su paso por una de las instituciones académicas de élite del Estados Unidos de hace un siglo, fue a conocerse a sí mismo. Y a Fitzgerald le parecía absolutamente trágico, y digo a Fitzgerald porque Amory Blaine es Scott Fitzgerald en buenísima medida, es una novela que él escribe pues en un predicamento muy parecido al de su propio personaje, al de Amory Blaine. Es decir, Scott Fitzgerald era oriundo de Saint Paul, Minneapolis, de una familia de clase media. Su padre había tenido una fábrica de muebles de mimbre, después esta fábrica había quebrado, se convirtió más bien en una clase media venida menos, empezó a trabajar en Procter Gamble, el padre, con muchos trabajos y una beca. Fitzgerald terminó estudiando en Princeton, como muchos jóvenes de, pues digamos, clases medias que tenían algún halo de nobleza ranchera, que a partir de una serie de pequeñas relaciones en círculos de poder y tesón, lograban acceder a las universidades Ivy League con mucho esfuerzo de sus padres, justamente buscando ascender en la escala social, para decirlo en cristiano, y seguramente estaría de acuerdo conmigo Scott Fitzgerald, porque casi toda su obra literaria trata de eso, pues era un trepa como Amory Blaine, como Jay Gatsby, como Dick Diver, como todos sus personajes que encontraron en los emblemas de las clases adineradas y del esnobismo de la alta sociedad estadounidense de hace un siglo, pues la posibilidad de ascenso social. En este caso, además, Scott Fitzgerald estaba profundamente enamorado de Zelda Sayers. Zelda Sayers era la hija de un juez a la que había conocido siendo jóvenes ambos y que había aceptado casarse con él si publicaba un libro, si era un escritor de éxito. Si no, no. A este lado del paraíso, The Side of Paradise, de 1919, es el libro que le permite a Scott Fitzgerald ganar la mano de Zelda Sayers, que acepte casarse con él.
Amory Blaine es en buena medida un trágico, es un personaje que está lleno de, más que de odio, diré, de desprecio por sí mismo a todo lo largo de la novela y que tiene esta anagnórisis redentora frente a las torres de la Universidad de Princeton en esta última escena. Y sin embargo, la frase final no deja de ser una frase muy importante. En Princeton, Amory Blaine aprende a conocerse a sí mismo. Caray, conocerse a sí mismo no es poca cosa. Y hay un ensayo muy hermoso de Scott Fitzgerald que les recomiendo mucho leer sobre la Universidad de Princeton. Se llama tal cual Princeton. Si no me equivoco, en español está recogido en la edición del Krakow de Editorial Anagrama, pero la referencia precisa la tendré en las recomendaciones de la pinche complejidad. Y me gustaría compartirles ni siquiera un párrafo, sino un fragmento de ese párrafo. La tradición sagrada de Princeton es el sistema de honor, un método de empeño de palabra que, para asombro de los externos, resulta funcionar, con la consecuente eliminación de la sospecha y de la supervisión. Es entregado como algo humanamente precioso a los alumnos de recién ingreso apenas una semana después de su llegada a Princeton. En lo personal, nunca he visto o escuchado a un alumno de Princeton hacer trampa en un examen, aunque se me ha contado que un puñado de casos de esa índole han sido atendidos de manera somera y despiadada. Puedo pensar en una docena de veces en que hojear una hoja con apuntes en un baño público me habría hecho toda la diferencia en términos de éxito y fracaso. Pero no recuerdo haber librado combate moral alguno sobre este asunto. Es algo que no se le ocurre a uno, como a nadie se le ocurriría asaltar la cartera del compañero de cuarto. Sí, se conoció a sí mismo a Amory Blaine como se conoció a sí mismo Scott Fitzgerald y se descubrió, entre otras cosas, un hombre de honor. A lo mejor trepa, a lo mejor Snob acusa de ambas cosas a los alumnos de Princeton en este ensayo y, digamos, a la dinámica social de esta universidad de élite, pero honorable. Y hasta hace muy poquito, ese sistema de honor al que se refiere Fitzgerald en este ensayo era uno de los grandes, grandes orgullos de la Universidad de Princeton. No siempre fue así. Antes de 1893, en Princeton se hacía pues mucha trampa, como se hace en muchas escuelas y en muchas universidades. Y vivían angustiados los académicos de la Universidad de Princeton tratando de disciplinar y poner en cintura a estos muchachitos privilegiados que se estaban copiando los unos a otros. Hasta que un grupo de alumnos de la Universidad de Princeton en 1893 logró reunir firmas para una petición en donde solicitaban al rector y a la administración de esta universidad que se eliminara toda supervisión de los procesos de examen en Princeton, lo cual parece un oxímoron, una contradicción en términos, pero a la postre resultó no ser. El argumento de los alumnos fue que lo que se necesitaba era apelar al honor del alumnado y hacer firmar a cada alumno, junto con el examen que entregaba, una frase al calce del examen diciendo que empeñaba su palabra de que no había recibido ayuda ni ayudado a alguien en la consecución de ese examen y que si se enteraba de un caso de esta índole, lo denunciaría. Y esta regla entró en vigor en el año de 1893 y siguió en vigor hasta el año de 2026. Es decir, durante 133 años, cuando había exámenes en la Universidad de Princeton, se entregaban los exámenes, el maestro y cualquier prefecto o intendente o empleado de la universidad abandonaba el salón y los alumnos se quedaban solos. Y sí, a lo largo de esos 133 años, alguna vez se llegó a denunciar alguna instancia de trampa en un examen de Princeton,
pero son contados con los dedos de las dos manos y sobran los casos, según refieren los historiadores de Princeton. Es decir, este sistema lograba instilar en los alumnos y después en las alumnas de Princeton, porque se volvió una escuela mixta a partir de los años 60, bueno, pues un código de ética que los hacía conocerse a sí mismos como gente que no hacía trampa, que no hacía esas cosas. Si Amory Blaine puede enfrentarse a las torres de la Universidad de Princeton y no es casualidad que Fitzgerald lo ponga ahí a tener esa anagnórisis, es porque es alguien que no hace trampa. Bueno, ¿y por qué se acabó tan bonita costumbre en la Universidad de Princeton? Pues porque nadie contaba con la inteligencia artificial. Es decir, este sistema basado en el honor empezó a ser muy difícil de sostener en un contexto en que los maestros de la Universidad de Princeton empezaron a ver de entrada en los trabajos que se entregaban para hacer en casa que, pues digamos, con estos softwares que buscan cotejar el uso o no de inteligencia artificial, cada vez aparecían más fraseos que eran reconocibles en ChatGPT o en Claude o en Gemini, y empezaron a detectar que esto empezaba a suceder en los exámenes. Y entonces, pues sí, evidentemente en los exámenes se estaban sacando teléfonos celulares en donde se estaba buscando recurso a la inteligencia artificial para resolver estos exámenes, y después de una votación que no fue apretada en lo más mínimo, solo hubo un voto en contra de derogar el código de honor, el sistema de honor de Princeton. Fue abolido de un plumazo después de 133 años, uno de los orgullos de una de las instituciones de educación superior más prestigiadas del mundo, que certificaba a sus alumnos como gente honorable. Evidentemente me topé esta semana con la anécdota del código de honor de Princeton, y entonces recordé el ensayito de Fitzgerald y lo ligué automáticamente con A este lado del paraíso, en el contexto de el escándalo que está suscitado en una prestigiadísima institución de educación superior. La UNAM ha salido más de una vez en el listado de las 100 mejores universidades del mundo y casi siempre salen las 200, digamos. Es decir, es una institución de prestigio cuando menos continental, en donde pues cualquier código de honor ha sido también pues muy vilipendiado en este último proceso de exámenes de admisión que la Universidad Nacional Autónoma de México decidió tercerizar, decidió outsourcear, para decirlo pochamente, a una empresa especializada en estos menesteres que se llama Territorium Life. ¿Qué pasó? Bueno, primero que la UNAM misma detectó que, digamos, el promedio de aciertos totales en los exámenes se había disparado de manera desmesurada con respecto a la instancia anterior de aplicación del examen, es decir, algún promedio de aciertos había subido de el menos del 1% al 10%, o sea, estamos hablando de algo que era francamente inexplicable, pero luego pues, siempre llega TikTok al rescate, en este caso, pues al rescate de la honra, supongo, con gente diciendo, oye, pues yo hice unas super traps en el examen de la UNAM y mira, esta persona me ayudó y le hacíamos así, me hacían señales de humo del otro lado de la computadora, porque se suponía que la empresa Territorium Life le había vendido un mecanismo inviolable a la UNAM en donde no se podía hacer trampa al responder el examen desde casa. Y hoy la UNAM está, pues no solo envuelta en un escándalo, sino está muy conflictuada con una comunidad de nuevo ingreso que está muy descontenta porque va a tener que repetir el examen de admisión, con una relación muy tensa con otros actores públicos, con una relación muy tensa con su proveedor y con una crisis de prestigio que reviste una pinche complejidad o muchas pinches complejidades. ¿Está bien utilizar inteligencia artificial para hacer exámenes de educación superior? ¿Cómo debe ser esa inteligencia artificial? ¿Cómo deben ser esos exámenes?
cómo deben ser los protocolos de supervisión de esos exámenes. Y más allá, ¿qué papel debe jugar en lo sucesivo la inteligencia artificial en el mundo de la educación superior? ¿Para qué sirve y para qué no? Esta es la pinche complejidad de una revolución tecnológica que pone en crisis todas nuestras nociones, no solo de honor, sino de conocimiento. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde pues estamos muy pinche complejizados con respecto a lo que pasó con ese examen de admisión, porque como la mayoría de la gente entendemos el problema, pero no entendemos bien las causas. Por eso me permití invitar a mi querido amigo León Ruiz, experto, consultor en educación digital, que ha asesorado a muchas muy prestigiadas instituciones de educación superior de este país, como el Tecnológico de Monterrey, como el Colegio de México, como otras instituciones de educación superior, en términos del uso de tecnologías desde hace muchos años, y bueno, con quien yo tuve el privilegio además de trabajar para la UNAM durante mi paso por ahí. A ver, León, la primera pregunta que te diría yo es teórica, es decir, yo he leído que en efecto es una buena herramienta de evaluación la inteligencia artificial que permite combatir sesgos, que permite ahorrar muchísima carga administrativa a los profesores de calificación, pero me imagino que no es cualquier inteligencia artificial en cualquier contexto. ¿Cuál es la buena práctica para el uso de inteligencia artificial en la aplicación de exámenes a nivel superior? Muchas gracias, Nicolás, por el espacio y por invitarme. Es una pregunta muy compleja y creo que hay diferentes formas de poderla abordar. La primera es, no podemos desagregar la inteligencia artificial o ese componente de inteligencia artificial sin antes hablar de un diseño sistémico de evaluaciones, ¿no? O sea, es decir, no podemos decir que la inteligencia artificial nos va a ayudar a generar mejores exámenes o gobernanzas en exámenes de admisión o en otros tipos de exámenes de educación superior, sin antes pensar, por ejemplo, en un diseño de evaluación. Es decir, ¿qué examen queremos hacer? Exactamente, ¿qué examen queremos hacer? ¿Cuál es la seguridad académica que existe respecto a eso? ¿Cuáles son esos límites de vigilancia? ¿Cuál es la operación y cuál es la gobernanza específicamente que va a tener no solo las personas que están impactando la tecnología, pero también las personas que crean esos exámenes de admisión? Entonces, yo sí lo pondría, digamos, como un problema estructural, o bueno, como un contexto estructural, ¿no? El poder desagregar, y un componente de esa capa es la capa de inteligencia artificial. Es decir, si no tenemos, pues ahora sí que un diseño en donde podamos definir qué es lo que vamos a nosotros a crear en términos de evaluación, y después cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar en ese sentido, precisamente para pensar en cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial y qué tipo de buenas prácticas se pueden generar en ese sentido, ¿no? ¿Para qué tipo de exámenes sí es buena la inteligencia artificial? Mira, yo creo que podríamos empezar hablando de la inteligencia artificial. En este tipo de exámenes se utilizan para vigilar. O sea, es decir, estamos hablando de un término que es el proctoring, ¿no? O sea, es la supervisión remota. O sea, lo que quitaron en Princeton. En lo que quitaron en Princeton, exactamente. Y entonces, una de las cosas fundamentales que debemos de entender es que la inteligencia artificial es la que nos puede detectar cierto comportamiento del usuario y en donde levanta banderas rojas, red flags, y entonces es donde puede entrar un humano a decir, oye, ¿sabes qué? León se acomodó los lentes. Eso no significa que estaba viendo otra pantalla. ¿Entendido? Entonces, creo que eso es donde nos puede ayudar la inteligencia artificial. Pero ojo, si lo desagregamos y lo ponemos solito, en realidad no nos sirve para nada. O sea, no nos sirve para mucho. Porque literalmente puede empezar a generar muchísimos falsos positivos, y entonces no hay capacidad humana que pueda llegar a evaluar esas red flags que la inteligencia artificial me acaba de decir. A ver, entonces déjame entender. El examen es un examen
diseñado de tal suerte a que pueda ser aplicado de cualquier manera. O sea, podría ser el mismísimo examen, lo hubieran podido contestar como antes los participantes en un aula de CEU. Correcto. Es decir, se buscó hacerlo remoto simplemente para que hubiera mayor comodidad para personas que no vivían en la Ciudad de México de participar, ¿correcto? Correcto, sí. Y no solo eso, o sea, es un cambio en la modalidad, digamos, como de ejecutar ese examen, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, le damos la oportunidad a otras personas, ¿no? Del interior de la República a poderlo generar. Sin embargo, son procesos de alto impacto, que ahí es donde tenemos que tener la seguridad y tenemos que tener el diseño sistémico para poderlo realizar de una forma que no impacte, como en este caso, de manera negativa al usuario y a la universidad. Hasta donde entiendo, la plataforma, que me imagino que es una plataforma que se consulta a partir de una liga que genera la propia universidad, o bueno, Territorium Live para la universidad, uno entra y, digamos, la plataforma ejecuta un software que deshabilita capacidades de la computadora mientras está uno. O sea, ¿qué hace? Exactamente. Lo que hace, por ejemplo, es que primero tenemos una supervisión de identidad, ¿no? O sea, ¿quién es la persona que realmente está ejecutando el examen? Es reconocimiento facial. Es reconocimiento facial. Después hay digamos, como una revisión del dispositivo. ¿Qué puede y qué no puede hacer el dispositivo? En este caso, yo no puedo acceder, mientras esté abriendo esta pantalla, yo no puedo acceder a otras pantallas o acceder a otros programas, en este caso un browser. Un browser, precisamente puedo poner cualquier cosa en Google y me puede dar el resultado. Sí, o WhatsApp. O WhatsApp, exactamente. O ChatGPT, ¿sabes? Entonces, posterior hay un entorno en el cual hay muchas veces en que tú le das la oportunidad, si no es que siempre, de poder ver lo que está, digamos, la webcam y el audio también. Entonces ahí ya estamos entrando a un sistema de seguridad básico en temas de proctoring, ¿no? Y posteriormente lo que hace esta inteligencia esta capa de inteligencia artificial es empezar a detectar patrones anómalos, digamos, de los ojos y el rostro. Los ojos, el rostro, si estoy viendo la pantalla y puedo agarrar algo así, ¿no? Esto, por ejemplo, que hice, ya es, digamos, como una alerta y genera, digamos, como una red flag, ¿no? Y esa red flag después tiene que ser evaluada por un humano. Porque, insisto, puedo haber hecho esto, o pudo haber hecho esto, o esto, o esto, estoy nervioso, ¿no? Quiero ver. Sí, bueno, necesito sonarte y claro, agarrar un pañuelo. Exactamente, correcto. Y entonces es ahí precisamente donde la inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar ese tipo de cosas, pero insisto, ¿cuántos falsos positivos no puede generar que yo me quite los lentes, el que yo voltee a ver algo, que yo voltee a ver arriba? Y entonces ahí precisamente es donde ya no hay capacidad humana precisamente para poder evaluar ese comportamiento que posiblemente la inteligencia artificial detonó como una situación anómala. Entonces, lo que falló en esencia es un software de vigilancia, no un software educativo. Es decir, Territorium Live no diseña herramientas pedagógicas, diseña softwares de vigilancia, básicamente. Diseña software de vigilancia, pero también diseña software, digamos, como de ejecución y de evaluación, ¿no? Evalúan competencias y tienen mecanismos, digamos, como muy bien establecidos de cómo evaluar ese tipo de cosas. O sea, ese examen lo calificó la inteligencia artificial. Ese examen no necesariamente lo calificó la inteligencia artificial, sino que tenía una capa de inteligencia artificial que podía detectar estos comportamientos anómalos. Recordemos que dentro de las cláusulas tecnológicas que tenía las dos instituciones, bueno, Territorium junto con la UNAM, era que se debería de tener un supervisor humano por cada 150 alumnos que ejecutaran esto. Ve las magnitudes de las cuales estamos hablando. Ahora imagínate esto que te decía, ¿cuántos falsos positivos no se generaron a partir de esto? No había capacidad humana que pudiera, digamos, revisar todas las conductas anómalas que había sugerido, digamos, la inteligencia artificial, ¿no? Ya sé que no eres detective, no trabajas en Territorium Live, no trabajas en la UNAM y no eres psíquico, pero ¿cómo crees que se produjeron estas trampas? Es decir, ¿se produjeron atrás de las computadoras? Mira, no lo sé. O sea, hay muchas hipótesis. O sea, yo creo que una de las cosas fundamentales que debemos de entender es las anomalías están muy documentadas, ¿no? Pero las causas no. Y yo
no me aventuraría, digamos, como a dar o a definir qué fue lo que sucedió. Más bien generamos hipótesis, ¿no? Y a partir de esas hipótesis se deberían de generar auditorías respecto a qué fue lo que sucedió. Pero puede haber, digamos, se habla mucho del mercado negro, ¿no? Posterior. De respuestas. De respuestas, en el claro. que no tendría ninguna culpa Territorium. En el que no tendría ninguna culpa Territorium, sino simplemente hay algunas personas que pudieran... O sea, alguien de adentro de la UNAM se puso a vender las respuestas. Es una hipótesis, exacto, correcto. La otra es, digamos, todos los mecanismos de trampa que puede tener una persona, ¿no? Precisamente para burlar posiblemente esta capa de inteligencia artificial y de vigilancia. La IA misma, ¿no? ChatGPT, acordeones. Es decir, hay muchas cosas que nos hacen pensar que qué pudo haber pasado. Sin embargo... Pues a mí no hay muchas, hay dos. Es decir, se me ocurre que alguien haya vendido las respuestas y esas respuestas se han circulado en un mercado negro y alguien se las haya soplado, o sea, hayan desarrollado, como se veía en TikTok, un mecanismo en donde había alguien atrás del CPU, diré como si fueran mis tiempos, bueno, de la pantalla de la computadora, pues soplando las respuestas y alguien pues haciéndole como que no movía mucho los ojitos. La otra es que se hubiera podido hackear, craquear el software. Es decir, que hubiera sido posible desactivar ese entorno de vigilancia. Claro. ¿Eso es plausible? Es plausible, por supuesto. Es una hipótesis que también puede funcionar. Pero insisto, yo creo que hablar específicamente de cómo podemos burlar un sistema tecnológico es completamente plausible. Sin embargo, yo creo que vamos más allá del simple hecho de poderlo burlar, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, este fenómeno es un fenómeno sociotécnico, ¿no? O sea, es decir, hay personas y hay tecnología. Entonces, no podemos desagregar, digamos, como todo el componente general de lo que sucede detrás digamos, como de que una persona pueda literalmente encontrar las formas en las cuales burlar esa tecnología. Dudo mucho que haya capacidades para estas personas de poderlo burlar. Simplemente yo más bien ahí diría, ¿por qué estamos evaluando, ¿no? De la misma forma en la cual evaluábamos hace mucho tiempo o el siglo pasado, en un ambiente tecnológico en donde no tenemos precisamente este diseño de evaluación preparado para que suceda de manera remota? No hay una seguridad académica importante, o sea, es decir, ¿por qué estamos evaluando cosas que pudiéramos, digamos, como pensar que son fácilmente memorizables, ¿no? Y no tanto el razonamiento, el juicio, el proceso de ciertas cosas. Entonces, ahí es donde viene, digamos, como la discusión más profunda, ¿no? Claro que se puede burlar, toda tecnología no es infalible, o sea, hay mecanismos que se pueden hacer. En este caso, no creo que haya sucedido algo así. ¿Es plausible? Claro que es plausible. Más bien ahí O sea, ¿crees que hubo un mercado negro de respuestas y alguien la estaba soplando caseramente atrás de la pantalla? Yo creo que sí. Yo creo que hay una forma, digamos, es una de las hipótesis posiblemente más válidas que podemos tener en este momento, porque realmente es muy complicado poder burlar una tecnología así si no tienes conocimientos técnicos importantes. Y además, insisto, hay red flags que salen y que dicen, oye, esta persona está tratando de ejecutar algo aquí, no hay posibilidades de hacerlo, ¿no? Ahora, no lo sé, es una hipótesis y yo, o sea, hasta no ver, digamos, como auditorías tecnológicas, que no sé si vayan a ser públicas, podemos ver qué fue lo que sucedió particularmente ahí. A ver, yo te diría que, digamos, me decanto por la misma hipótesis que tú por varias razones. Bueno, primero porque la UNAM es una buena universidad, sí, pero no es Princeton. Es decir, no es la Sorbona, o sea, no hay puñaladas por entrar, o sea, sí hay mucha demanda porque es una universidad pública, gratuita o mayoritariamente gratuita y es una institución prestigiada, pero justamente quien tiene muchas ganas de entrar a la UNAM es quien no tiene dinero para pagar una colegiatura en una universidad privada, es decir, pues mucha gente que tiene dinero para pagar una universidad privada estudia en el ITAM o estudia en el TEC. Mucha gente que tiene, digamos,
posibilidades de acceder a la excelencia académica, pues entonces trata de llegar a uno de los poquitos lugares que hay en el Colmex. Y entonces, bueno, pues todavía en el Colmex te la creo. Ni es tan rentable en el mercado, digamos, para ponerlo en esos términos, un título de la UNAM, ni hay mucha gente de muchos recursos financieros aplicando al examen de la UNAM. Por supuesto que hay gente de segmentos socioeconómicos altos que decide por el prestigio universitario estudiar ahí, pero difícilmente se me ocurre que harían inversiones millonarias, digamos, en tener softwares que hackearan un sistema de vigilancia. Es decir, pareciera pues, que alguien se ganó 200, 300, 500 mil pesitos vendiendo resultados. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. Pues no era tan bueno el software de vigilancia, ¿no? Pues sí, o sea, en realidad, y no solo no era bueno el software de vigilancia, no me podría, digamos, como ir por esa vía, más bien es, insisto, ¿qué mecanismos de seguridad académica había? 23 de mayo, el examen fue ejecutado del 23 de mayo al 10 de junio. ¿Cuántas personas no se pudieron haber literalmente pasado esa información, ¿no? A lo largo de todo este tiempo? Entonces, la ventana era muy amplia en un proceso tan complicado, ¿no? En un examen de alto impacto. Entonces, no es que la tecnología no fuera tan bueno, sino más bien yo creo que a mi parecer, creo que hubo una aventura, o se aventuraron a hacer un proceso, o sea, cambio de modalidad de gran escala y de alto impacto sin tener precisamente todas las condiciones digamos, como sistémicas para poderlo hacer. Seguridad académica, la revisión humana, los diseños de evaluación, la misma evaluación. Entonces yo creo que es un fenómeno más complejo, pero también mucho más, con muchas aristas ahí, ¿no? Entonces. A ver, León, yo justo te diría que ahí viene uno de mis cuestionamientos principales a la UNAM, que es, pues primero, la UNAM no solo es una institución docente, ni una institución de divulgación del conocimiento y de la cultura, sino es una institución de investigación. Una institución que tiene una dirección de desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación, que tiene un centro de cómputo, que tiene un centro de ciencias de la complejidad. ¿Tiene sentido de entrada que la UNAM esté tercerizando un mecanismo de este tipo? Te lo pregunto con ingenuidad total. Claro, claro. No está cargada en un sentido ni en otro la pregunta. Claro. ¿Es frecuente que este tipo de cosas suceda? Sí es frecuente. Digamos, hay compañías, hay ya mecanismos, hay tecnología que está muy probada, ¿no? Que puede ayudar y que funciona específicamente para esto. Entonces, definitivamente sí es una opción. Sin embargo, externalizar la tecnología no significa externalizar la responsabilidad. Entonces, una de las cosas fundamentales que a mí me gustaría ver y conocer precisamente es qué de todo lo que se construyó en esta plataforma tercerizada, ¿no? Tiene, digamos, qué tipo de datos, gobernanza, digamos, digital tiene la UNAM sobre esto, precisamente para poder hacer las auditorías. Porque, ojo, y creo que aquí es algo bien importante y se me pasó decirlo, que es bien diferente, ¿no? Es vigilar una conducta y demostrar la autoría de una respuesta en el contexto de los exámenes son dos cosas completamente distintas. Entonces, creo que ahí específicamente la UNAM debió, desconozco, digamos, si hay esos documentos técnicos, hay, digamos, como una revisión técnica y fue la que consulté y la que se pudo revisar. Sin embargo, ya entrando en materia, la gobernanza de todo el sistema, ¿quién la tiene realmente? Porque ahí es donde podemos tener la posibilidad de poder, digamos, como generar un mecanismo diferente, generar una tecnología diferente, precisamente para que no se vuelva a caer en este tipo de anomalías, ¿no? A ver, yo dividiría ahí otra vez el problema en dos, digamos. Un problema es operativo, creo. Es decir, los cuestionarios del examen no estuvieron guardados con suficiente celo, no hubo un sistema de seguridad lo suficientemente eficaz para impedir su circulación, y después de eso, digamos, la UNAM tardó en detectar el problema y tardó en reaccionar. ¿Estarías de acuerdo con ese problema? Sí, completamente. Sí. Bueno, el otro problema al que tú has empezado a apuntar
es si ese es el tipo de examen que debería estar haciendo una institución de educación superior y más en el contexto de la inteligencia artificial. A ver, te diré. A mí no me gustan nada los exámenes de opción múltiple, que son una práctica muy mexicana. Es decir, no solo de la UNAM, yo estudié en la Ibero y cuando hice el examen de admisión de la Ibero, pues era de opción múltiple también. Y las que me sabía, pues las contestaba. Me fue bien, por cierto. Pues las que me sabía, las contestaba yo por las que me sabía y las que no, pues le hacían. Y alguna le habrá atinado churro. Y si tú entraste a la universidad con un examen de opción múltiple, has de haber hecho lo mismo. Igualito. Es decir, lo cual pues no resulta espectacularmente pedagógico. Es decir, no es algo que ponga en valor el pensamiento crítico o que ponga en valor, digamos, el acceso dinámico al conocimiento. Es un examen de admisión, un espacio para poner en juego el pensamiento crítico y te pinche complejizo la pregunta todavía más. En un contexto en que hay un reproche permanente a la UNAM por tener un cupo tan limitado. Y en efecto hay un problema endémico de la UNAM, que es la universidad nacional, pero básicamente es una universidad que opera, pues no solo en la Ciudad de México, pero casi, o sea, tiene un campus en Morelia, pero digamos, es una universidad que está básicamente en la Ciudad de México y que no logra satisfacer ni de lejos la demanda de educación superior que en México. La UAM, las universidades estatales buscan suplir esta carencia, pero no lo logran. ¿Qué haces en ese contexto? Porque también creo que de alguna manera, pues el examen de opción múltiple lo que busca es poner una criba más o menos fácil para que entre gente de todos los caminos de la vida y no poner a los alumnos a hacer sesudos argumentos que los obligarían a tener un nivel educativo, pues digamos, si quieres que lo pongamos en términos de Michael Sandel, pues más cercano a una cultura del privilegio. ¿Cómo resuelves ese pinche dilema? Verdaderamente es complicado porque creo que tienes razón en el sentido de debemos de hacer un examen y yo tengo, digamos, como dos posturas muy, muy, muy extremas y muy encontradas de los exámenes estandarizados, ¿no? Por un lado te ayudan precisamente a poderlo operar o poderlo ejecutar y también tener, digamos, como oportunidad de que en muchos estratos sociales, ¿no? Con educación privilegiada, sin educación privilegiada, podamos llegar, digamos, como un piso común, ¿no? Porque necesariamente muchas de las cosas que llegan, o muchas personas que llegan o que llegamos a la universidad, yo recuerdo, ¿no? Creo que el poder más fuerte en la carrera educativa de una persona o en el trayecto educativo de una persona viene en la universidad, ¿no? Ahí cambia tu cuerpo, cambia tu mente, ¿no? Cognitivamente estás entrando en otro nivel. Pero por el otro lado, precisamente esta arma de dos filos es que no nos da o no nos da un panorama, digamos, como certero de que las personas realmente estén aprendiendo o que hayan aprendido o que tengan, digamos, como estas capacidades. Yo creo que en la medida en la que pensemos, y no tengo la respuesta ahorita, simplemente hay un área de oportunidad interesante en la forma en la cual podemos nosotros empezar a generar evaluaciones que tengan incorporado posiblemente no la memorización constante, ¿no? o una vía o una estructura de memorización, sino más bien que podamos empezar a generar identificaciones del juicio de las personas, cómo evalúan una situación, ¿no? Que posiblemente no necesita memorización, no sé cuándo es una fecha tal o cuál es la fórmula tal, sino más bien es qué harías, digamos, como con esta información o hacia dónde irías, ¿no? Ahí lo que podemos evaluar es razonamiento, podemos evaluar proceso también del pensamiento, de cómo ejecutarlo y el juicio. Ahora, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en ese sentido. Según entiendo, la inteligencia artificial también es buena para valorar ese tipo de examen. Claro, por supuesto, totalmente. Obviamente, con unos, como se le conoce en el mundo de la tecnología, con unos guardrails, ¿no? Como con estas guardas específicamente para que no pueda generar mayor, digamos, como información y simplemente vaya específicamente a evaluar este tipo de cosas. Entonces, podemos tener, digamos, sistemas complejos de evaluación basados en inteligencia artificial, no como vigilancia, sino como precisamente ayuda en la forma en la cual las personas están pensando, están razonando y están emitiendo un juicio particular de algo muy específico, ¿no? Bueno, supongamos que como consultor digital en educación que eres, de pronto te llama la UNAM, le surges y tuvieras que dar una recomendación.
¿Cuáles son las buenas prácticas ahora, digamos, en el después del niño ahogado tapa en el pozo? Es decir, pues ya va a haber que hacer un examen de control. Creo que de las decisiones es la menos mala posible. Yo creo que sí, Es decir, definitivamente. pues le va a chocar a mucha gente y se va a Totalmente. tener que aguantar y lo va a tener. Y sí es injusto tener que presentarlo 2 veces, Totalmente. pero pues tiene que ver con la confianza en la institución y creo que eso termina obrando en beneficio de todos, de toda su comunidad, incluyendo sus alumnos. Pero a ver, si el año que entra te tocara a ti organizar eso, ¿qué harías? Es decir, ¿cuáles son las buenas prácticas para, yo quiero que se pueda hacer desde una computadora en Caborca y en Los Mochis y en Progreso? ¿Cómo le hago para hacerlo con un sistema de inteligencia artificial? Yo creo que primero tendría, o sea, si tengo la posibilidad en este ejercicio del supuesto, si tengo la oportunidad de impactar una nueva forma de evaluar el acceso a la universidad, sería lo primero que pondría, digamos, como en consideración, ¿no? O sea, no el examen de opción No el múltiple. examen de opción múltiple, sino algún otro examen que nos pueda ayudar a dar, digamos, como este piso mínimo, ¿no? Precisamente para poder entrar, digo, hay carreras en las cuales sí se necesitan otro tipo de habilidades, pero también hay otras en las cuales no se necesitan. Posiblemente hacer esas distinciones, ¿no? Medicina, las que vimos que tuvo, digamos, como un desplazamiento mayor, ¿no? Ingeniería aeronáutica, medicina, etcétera, etcétera. Esas, digamos, las podemos tratar por aparte, pero hay otras, digamos, que sí podemos empezar a evaluar de una forma diferente. Y para eso yo creo que pondría también o haría un doble clic o un acento fuerte en la parte de la seguridad académica, ¿no? No necesitamos la inteligencia artificial para vigilar, sino deberíamos de utilizarla precisamente para empezar a generar, digamos, como esa evaluación o sacar, digamos, las partes más neurálgicas de lo que el usuario da a partir de este examen que estamos generando y empezar, digamos, como a evaluarlos de esta forma. Yo creo que me iría por ahí, ¿no? Y definitivamente, posiblemente lo haría progresivamente, ¿no? No en una ventana tan grande. Empezaría a agarrar o atender ciertas regiones del país, ¿no? Serías un piloto. Exactamente. Empezaríamos a generar pilotos específicos para ver cómo se comporta primero la Ciudad de México de forma remota, después Puebla y empezar a ver zona centro, zona sur, zona norte y empezar literalmente a ver cuál es, digamos, empezar a poner esta base mínima para poder decir esto está funcionando o esto no está funcionando. Independientemente del sistema de proctoring que utilicemos, porque debería de haber uno, ¿no? No para vigilar constantemente, sino nada más para tener en consideración que el alumno está, digamos, emitiendo o está evaluándose de forma adecuada, ¿no? A partir de ahí, yo sí le metería muchísimo sentido a la parte del diseño de evaluación diferente, ¿no? O sea, creo que ahorita estamos en un buen momento de hacerlo. Obviamente, eso supone una carga importante para las autoridades y para todas las personas que están detrás de este tipo de evaluaciones, pero bueno, creo que por ahí empezaríamos, ¿no? ¿Rechazarías de entrada la posibilidad de que participara Territorium Life en una licitación de esto? ¿O te parece que no está establecida la responsabilidad de la empresa? Mira, yo te digo, hay hipótesis, yo no creo que esté establecida la responsabilidad. Sí debe de haber, digamos, como una auditoría fuerte, ¿no? Ahí sí debe de haber, digamos, como una evaluación de lo que sucedió con base en las evidencias que se tienen, porque se tiene todo eso grabado, en algún lugar debe de estar. Sin embargo, yo hago específicamente un acento en, yo creo que hay muchas más empresas que podemos ver, ¿no? Y no solamente dejarle, digamos, como la responsabilidad a una sola de ellas, ¿no? Pero ¿no te parece que está descalificada de entrada? Digamos? De entrada no, porque no hay, digamos, como una evaluación o una auditoría actualmente que podamos ver todos y podamos decir, ok, pues sí, hubo una suplantación, digamos, como de un código ahí que dio la oportunidad a poder tener una backdoor, no sé, como no hay, digamos, como una evidencia que haya sucedido algo tecnológicamente hablando. Habría que ver, hay que ver cómo evoluciona esta información y digamos, este contexto, pero ahorita yo no lo pondré, es una hipótesis, no hay forma de decir si sí o si no, ¿no? Al final es como, ya veremos qué es lo que sucede en el devenir de esta historia, pero lo que sí diría es, hay muchas otras empresas que se pueden dedicar a esto también, ¿no? Hay muchas allá afuera, ¿no? Y entonces dejarle la responsabilidad de todo posiblemente pudiera ser más complicado, ¿no? Y también, pues, licitar, ¿no? Creo que no recuerdo si fue adjudicación directa. Creo que no.
creo que no, fue licitación, ¿no? Bueno, sigamos con esos mecanismos, digamos, que ayudan para esto, ¿no? ¿Crees que hace más mal que bien la inteligencia artificial en el dominio de la educación superior o es una herramienta útil que estamos aprendiendo a usar? Yo creo que es una herramienta útil, que todavía nos falta interiorizarla, nos falta repensarla, nos falta incorporarla a las prácticas tanto docentes como de aprendizaje, ¿no? También, y de uso por parte de los estudiantes. Tiene que haber lineamientos también, hay lineamientos, debería de haber lineamientos específicamente sobre el uso, sobre la docencia, pero yo no creo, digamos, que podamos sacarla de nuestras vidas actualmente. Es una herramienta que nos facilita, pero que también debemos de ponerle, digamos, como la tenemos que poner en un estado de cuestión, ¿no? O sea, cuestionarla completamente y para qué nos sirve específicamente. Yo no soy de demonizar la tecnología, sino más bien es cómo la incorporamos ahora a nuestro día a día, ¿no? León Ruiz, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Muchas gracias. En mi Instagram estoy como Nabolom y ahí me pueden seguir. Y en LinkedIn también publicas a LinkedIn a menudo, también ¿no? publico ciertas cosas. En Entrepreneur en español también me pueden buscar. Ahí en Expansión tengo también algunos artículos de opinión, precisamente platicando acerca de la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. ¿Con alguna periodicidad específica? No, ahorita lo dejé, pero voy a retomarlo nuevamente. Me parece muy bien. Bueno, a mí que no me dejan que lo deje aquí en el Heraldo de México, me pueden leer todos los miércoles y me pueden seguir en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren ustedes escuchar podcasts. Y por cierto, escuchaba yo en la radio esta mañana a alguien que llamaba a un programa de radio y decía, ya suelten a la UNAM con el problema de los exámenes. Qué afán de hablar de eso. No, yo creo que el afán es todo. Es decir, y creo que el afán no tiene que ver con condenar a una institución, una empresa, sino tiene que ver con comprender qué pasó. No vamos a aprender ni la UNAM, ni Territorium Life, ni nadie a utilizar bien la inteligencia artificial hasta que no hagamos una revisión crítica de lo que hacemos con ella. Y eso sucede lo mismo para la inteligencia artificial que para las novelas de 1919. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.